decidí destruir completamente su vida. Cuando Isabel Álvarez Castillo me llamó basura humana, frente a 300 invitados en su propia boda, solo sonreí porque sabía que acababa de firmar su sentencia de muerte social y financiera. Lo que ella no sabía es que durante 6 meses había estado esperando exactamente esa reacción para ejecutar la venganza más perfecta que un padre puede planear contra una hija ingrata. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Don Fernando Álvarez de la Torre, tengo 67 años, y durante toda mi vida he sido un hombre que mide cada palabra y cada acción. Construí un imperio empresarial desde la nada. Levanté a mi familia con trabajo honesto, y siempre creí que mis sacrificios tendrían sentido cuando viera a mi única hija convertirse en una mujer de bien. Qué equivocado estaba. El sábado 22 de abril de 2024 debería haber sido uno de los días más felices de mi existencia. Mi hija Isabel Álvarez Castillo, de 32 años, se casaba con Javier Herrera Guzmán, un brillante médico de 29 años que parecía el hombre perfecto para ella. La ceremonia se celebraría en la Catedral de San Patricio de Madrid, seguida de una recepción en el Hotel Villamagna para 300 invitados. Había invertido más de 150,000 euros en esa boda, dinero que salió directamente de mis ahorros porque quería que mi hija tuviera la celebración que merecía. Durante las semanas previas a la ceremonia, noté algo extraño en el comportamiento de Isabel. Se mostraba distante, casi hostil cuando hablábamos de los preparativos. Cualquier sugerencia mía era rechazada con desprecio. Cualquier ofrecimiento de ayuda era interpretado como intrusión. Su madre, María Teresa Castillo Romero, mi exesposa desde hace 15 años, me decía que estaba nerviosa por la boda, que era normal que los novios se sintieran abrumados, pero yo conocía a mi hija y aquello era diferente. La mañana del 22 de abril me desperté con una sensación extraña en el estómago. No era nerviosismo paternal normal, era algo más profundo, una premonición que no lograba explicar. Me vestí con mi mejor traje, un Armani azul marino reservado especialmente para la ocasión, y salí de mi casa en el barrio de Salamanca, con tiempo suficiente para llegar puntual a la catedral. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A medio camino, mi conductor habitual, Fernando, me informó que habían cerrado la Gran Vía por un accidente de tráfico. El desvío nos costó exactamente 8 minutos adicionales. 8 minutos que cambiarían para siempre la relación con mi hija. Cuando llegué a la catedral, los invitados ya estaban en sus asientos y la ceremonia había comenzado. Intenté entrar discretamente por la puerta lateral, pero Isabel me vio inmediatamente. Su expresión cambió de la sonrisa radiante de la novia a una mueca de desprecio que jamás olvidaré. Se detuvo en medio de los votos matrimoniales. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de rabia, y frente a 300 invitados, frente a su flamante esposo, frente al sacerdote, gritó con voz que resonó por toda la catedral. ¿Cómo no? La basura humana llega tarde hasta a mi boda. Típico de ti, papá. Siempre arruinando los momentos importantes. El silencio que siguió fue ensordecedor. 300 personas me miraban con una mezcla de horror y lástima. Javier se había puesto pálido como su camisa. El sacerdote no sabía dónde meterse. María Teresa intentaba hacer gestos desesperados para que Isabel se callara. Pero yo, don Fernando Álvarez de la Torre, el hombre que había levantado un imperio de la nada, solo sonreí. Sonreí porque en ese momento supe que mi hija acababa de cometer el error más grande de su vida. Sonreí porque durante los últimos 6 meses había descubierto cosas sobre ella que hubieran destruido a cualquier padre menos preparado que yo. Sonreí porque llevaba meses esperando exactamente esa reacción para justificar lo que estaba a punto de hacer. Me acerqué lentamente hasta la primera fila, mantuve la sonrisa en mis labios y le dije con voz serena, tan baja que solo ella pudo escucharme: «Gracias, Isabel. Acabas de darme exactamente lo que necesitaba». Luego me di media vuelta y salí de la catedral con la misma elegancia con la que había entrado.
Detrás de mí quedaban 300 invitados conmocionados, un novio humillado y una hija que acababa de activar una bomba de tiempo sin saberlo. Porque lo que Isabel no sabía es que yo, su padre, llevaba 6 meses descubriendo cada uno de sus secretos más oscuros. Y ahora, después de esa humillación pública, finalmente tenía la justificación moral que necesitaba para usar esa información y destruir completamente la vida que ella creía tener asegurada. La guerra acababa de comenzar y mi hija no tenía la menor idea de lo que le esperaba. De regreso en mi casa del barrio de Salamanca, me serví un whisky escocés de 30 años y me senté en mi despacho, rodeado por los documentos que habían cambiado mi percepción sobre mi propia hija para siempre. Era hora de recordar cómo había llegado hasta este momento, cómo un padre orgulloso se había transformado en el arquitecto de la caída de su heredera. Todo comenzó el martes 5 de noviembre de 2023, exactamente 5 meses y 17 días antes de aquella humillación en la catedral. Ese día recibí una llamada inesperada de mi contador, Rodrigo Mendoza Álvarez, un hombre meticuloso que llevaba 15 años manejando las finanzas de mi empresa constructora, Álvarez Desarrollos Inmobiliarios. «Don Fernando», me dijo con una voz temblorosa que jamás le había escuchado, «necesito verle urgentemente. He encontrado irregularidades en las cuentas de la empresa que requieren su atención inmediata». Aquella misma tarde me presenté en su oficina, ubicada en el Distrito Financiero de Madrid. Rodrigo me esperaba con un rostro serio, más pálido de lo habitual. Cuando desplegó sobre la mesa los extractos bancarios, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Durante los últimos 18 meses, alguien había estado realizando transferencias no autorizadas desde las cuentas principales de la empresa hacia una cuenta externa en el Banco Santander. El monto total superaba los 280.000 euros. Las transferencias siempre se realizan los viernes por la tarde, explicó Rodrigo mientras me mostraba los extractos. Cantidades que van desde los 8.000 hasta los 22.000 euros. Nunca lo suficientemente grandes como para activar alertas automáticas del banco, pero consistentes durante todo este periodo. Mi primera reacción fue pensar en un empleado deshonesto o en un hackeo informático. Jamás imaginé que la persona responsable compartía mi sangre. Pero cuando Rodrigo me mostró las autorizaciones digitales, reconocí inmediatamente la firma electrónica. Era idéntica a la mía, pero había sido creada desde el ordenador personal de Isabel. Su hija tiene acceso completo a los sistemas de la empresa desde que la nombró vicepresidenta el año pasado. Me recordó Rodrigo con un tono grave. Técnicamente, ella podría haber autorizado estas transferencias usando sus credenciales administrativas. Me quedé en silencio. No era un error, no era un malentendido. Las pruebas señalaban directamente a mi hija. Mi propio legado estaba siendo saqueado poco a poco por la mujer a la que más había amado y protegido durante toda mi vida. Durante los siguientes 3 días apenas dormí. Contraté los servicios de una empresa de investigación forense digital, dirigida por Carmen Ruiz Sánchez, una excomisaria de la Policía Nacional, especializada en delitos financieros. Carmen era una mujer de carácter férreo, con fama de no dejar cabos sueltos. Ella y su equipo analizaron cada byte de información en los servidores de mi empresa. Los resultados fueron devastadores. No solo confirmaron que Isabel era la responsable de las transferencias fraudulentas, sino que descubrieron algo aún peor. La cuenta receptora de los fondos robados estaba vinculada a una tarjeta de crédito que Isabel utilizaba para gastos personales extravagantes. Cenas en restaurantes de lujo, viajes a destinos exóticos con Javier, ropa de marca italiana y, lo más doloroso de todo, el anillo de compromiso de 40.000 euros que le había regalado a su prometido. Su hija ha estado viviendo una mentira durante más de un año, me explicó Carmen durante nuestra reunión del miércoles siguiente. Los gastos superan significativamente sus ingresos declarados y todo indica que planea continuar con este esquema indefinidamente. Aquellas palabras fueron como cuchillos en mi pecho. Mi hija, la niña que un día tomé en brazos y prometí proteger, me había convertido en su presa.
Mientras Carmen y su equipo continuaban revisando la información digital, mi angustia se transformaba en una mezcla de furia y decepción. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de confianza, de lealtad, de principios. Yo había formado a mi hija para ser mi sucesora, para heredar no solo mis bienes, sino también mi reputación. Sin embargo, los informes que Carmen me entregaba revelaban que Isabel no solo había saqueado la empresa, sino que lo hacía con una frialdad calculada, como si jamás hubiese existido un vínculo entre nosotros. Lo que jamás imaginé fue que aquellas investigaciones sacarían a la luz un secreto aún más devastador. Una tarde de jueves, Carmen me pidió que pasara por su despacho. Sobre la mesa había una carpeta gruesa, con fotografías y transcripciones impresas. La seriedad en su rostro anticipaba que lo que iba a escuchar sería insoportable. «Don Fernando», me dijo con voz grave, «lamento tener que mostrarle esto, pero es parte de la verdad que necesita conocer». Abrió la carpeta y allí estaban fotografías tomadas con teleobjetivo en la entrada del Hotel Westin Palace, en pleno centro de Madrid. En ellas se veía claramente a Isabel entrando del brazo de una mujer joven, elegante, de cabello oscuro, que reconocí al instante, Lucía Torres Navarro, una abogada de 28 años que trabajaba en un bufete rival, Martínez y Asociados. Carmen continuó. No solo es una relación profesional. Tenemos registros de reservas de habitación los martes y jueves por la tarde durante los últimos 8 meses. También hay mensajes de texto donde planificaban sus encuentros y audios grabados en los que Isabel se refiere a su matrimonio con Javier como una fachada perfecta para mantener las apariencias sociales. Cada palabra era un golpe directo a mi corazón. No podía creer lo que escuchaba. Mi hija estaba engañando al hombre que iba a convertirse en su esposo, el mismo que esa noche brindaba orgulloso por ella, sin imaginar que vivía en una mentira cuidadosamente tejida. Me quedé mirando las fotografías durante largos minutos. Allí estaba Isabel, mi hija, riendo, abrazando, besando a Lucía en la puerta de un hotel. En su rostro no había culpa, no había duda, no había remordimiento. Solo había satisfacción. Carmen, viendo mi silencio, añadió con firmeza. Tiene que comprender que esto va más allá de un error. Es un patrón de conducta. Ella roba de su empresa, manipula a su prometido y mantiene una vida paralela sin ningún tipo de consideración. Don Fernando, usted necesita prepararse para la magnitud de esta verdad. Me llevé la mano a la frente, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. Recordé la primera vez que Isabel me dijo, «Te quiero, papá». Recordé las veces que la acompañé a la escuela, los cumpleaños en los que siempre estaba allí para ella. Y ahora todo se derrumbaba. No dije una palabra. Solo asentí con la cabeza. Recogí la carpeta y me marché. Esa noche no pude dormir. Me encerré en mi despacho, repasando una y otra vez las pruebas. Cada foto, cada mensaje, cada extracto bancario. La montaña de traiciones era ya demasiado grande como para ignorarla. Comprendí entonces que no podía enfrentar a Isabel de inmediato. Si lo hacía, ella lo negaría todo. Contrataría abogados y usaría cada resquicio legal para escapar de las consecuencias. Necesitaba paciencia. Necesitaba estrategia. Fue esa misma noche, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando concebí el plan. La caída de mi hija debía ser tan pública y tan humillante, como sus crímenes eran privados y calculados. Y el día de su boda, rodeada de todas las personas que admiraba y respetaba, sería el escenario perfecto. Durante las semanas siguientes, mi vida se convirtió en una representación cuidadosamente ensayada. A los ojos de Isabel, todo parecía igual. Yo seguía almorzando con ella los domingos, preguntándole por los preparativos de la boda, felicitándola por cada detalle que mencionaba. Seguía sonriendo en las reuniones familiares como si no supiera nada. Pero en mi interior, cada gesto suyo era un recordatorio de la traición. Cada «te quiero, papá» se transformaba en un puñal invisible. Cada abrazo era un peso insoportable.
porque sabía que venía de alguien que había decidido convertirme en su enemigo. No podía enfrentarla de inmediato. Mi instinto me pedía gritar, acusarla, mostrarle todas las pruebas. Pero mi razón me decía otra cosa. Paciencia. Si me precipitaba, Isabel lo negaría todo y me pondría en la posición de un padre celoso y resentido. No. Yo necesitaba un escenario donde las evidencias hablaran solas, donde ella no pudiera escapar ni con lágrimas, ni con excusas, ni con abogados. Fue entonces cuando comencé a preparar cada detalle de mi contraataque. El primer paso fue contactar a Eduardo Navarro García, mi abogado personal desde hacía 20 años. Un hombre meticuloso, discreto y absolutamente leal a mis intereses. Lo cité en mi despacho, lejos de miradas indiscretas, y le entregué una copia del dossier que Carmen había preparado. Eduardo lo revisó en silencio durante casi una hora. Su rostro se mantenía inexpresivo, pero cuando cerró la carpeta, me miró con gravedad. Fernando, las pruebas son irrefutables. Su hija está involucrada en fraude corporativo y malversación de fondos. Si esto se lleva a un tribunal, enfrentará consecuencias muy serias. No quiero precipitar nada, Eduardo, respondí. Necesito que todo esté listo, pero el golpe debe darse en el momento exacto. ¿Y cuál es ese momento?, preguntó él. El día de su boda, dije sin titubear. Un silencio pesado llenó la sala. Eduardo entrelazó las manos y asintió lentamente. Entiendo. Si ese es su deseo, lo prepararemos todo con precisión quirúrgica. A partir de ese día, cada reunión con Eduardo era un paso más hacia la caída de Isabel. Preparamos documentos legales, poderes notariales, protocolos para bloquear sus accesos digitales, congelar cuentas bancarias y removerla de todos los cargos ejecutivos en la empresa en el mismo instante en que yo diera la orden. Paralelamente, Carmen continuaba recopilando pruebas. No se limitó a las transferencias. Documentó cada encuentro de Isabel con Lucía, cada gasto desproporcionado, cada detalle que reforzara la magnitud de su engaño. El dossier crecía día tras día, y yo lo revisaba cada noche con la calma de un cirujano antes de una operación. Durante ese tiempo, fingí normalidad en cada interacción con Isabel. Recuerdo especialmente una tarde de domingo, cuando vino a almorzar a casa junto con Javier. Ella hablaba con entusiasmo sobre la ceremonia, sobre la luna de miel en Grecia, sobre los invitados de alto perfil que asistirían. Yo asentía, sonriendo, mientras en mi mente visualizaba cómo todas esas personas serían testigos de su humillación. Sabía que la caída de Isabel debía ser pública, irreversible y devastadora. No bastaba con destruir su carrera, debía perder también el respeto de su entorno social, de su prometido, de su propia madre. Solo así entendería el peso de lo que había hecho. Cada noche, al servirme un whisky y revisar los documentos, repetía la misma frase en silencio. Es cuestión de tiempo. Ella misma activará la bomba. Los meses fueron pasando con la misma cadencia de una cuenta regresiva silenciosa. Cada día que amanecía me acercaba un poco más al escenario final que había elegido para la caída de Isabel Álvarez Castillo. En apariencia, todo era normal. Isabel continuaba con los preparativos de la boda, rodeada de entusiasmo y sonrisas. María Teresa Castillo Romero, mi exesposa, me llamaba con frecuencia para asegurarse de que estaría presente en la ceremonia, y me pedía, casi suplicando, que evitara cualquier enfrentamiento con nuestra hija. Yo la escuchaba en silencio, con la serenidad de alguien que ya había tomado una decisión irreversible. La víspera de la boda, el viernes 21 de abril de 2024, fue el día en que todo terminó de encajar. Por la mañana recibí en mi despacho a Eduardo Navarro García, mi abogado. Traía consigo una carpeta de cuero negro, donde reposaban los documentos finales que habíamos preparado. Aquí está todo, Fernando, me dijo con la calma que lo caracterizaba. Poderes notariales actualizados, las órdenes de destitución, las solicitudes de auditoría y los oficios para el Banco de España. En cuanto usted dé la señal, Isabel quedará fuera de la empresa y sin acceso a ninguna cuenta. Abrí la carpeta y repasé cada documento.
Era como contemplar el plano de una demolición controlada. Cada firma, cada sello, cada palabra estaba diseñada para que mi hija perdiera en cuestión de horas todo lo que creía seguro. Mañana, Eduardo, dije sin apartar la vista de los papeles. Mañana será el día. Él asintió en silencio, comprendiendo que la decisión estaba tomada. Por la tarde, me reuní discretamente con Carmen Ruiz Sánchez. Había preparado 3 copias del dossier completo, una para mi abogado, otra para la fiscalía y una especial que contenía únicamente las pruebas de la infidelidad con Lucía Torres Navarro. En cuanto me dé la señal, don Fernando, me aseguró Carmen, estas pruebas estarán en las manos adecuadas. No habrá manera de que Isabel pueda escapar de las consecuencias. Guardé los documentos en una caja fuerte personal, sintiendo cómo el peso físico de esas carpetas representaba también el peso moral de mi decisión. Esa noche, mientras Madrid se iluminaba con el bullicio de un viernes, me senté solo en mi despacho, con un vaso de whisky entre las manos. Afuera la ciudad vibraba con vida, pero dentro de mí reinaba un silencio absoluto. Pensé en Isabel de niña, en sus ojos brillantes cuando me decía que algún día quería ser como yo. Pensé en las tardes en el parque, en los cumpleaños, en las navidades compartidas. Y luego, inevitablemente, recordé las fotos con Lucía, las transferencias fraudulentas, las humillaciones veladas. Todo aquello era un contraste insoportable, pero ya no había lugar para la nostalgia. Había pasado la etapa del dolor. Ahora solo quedaba la precisión del plan. A medianoche, cerré la carpeta, apagué las luces de mi despacho y antes de subir a mi habitación, murmuré para mí mismo: mañana, Isabel. Mañana terminará todo. El sábado 22 de abril de 2024 amaneció con un cielo despejado sobre Madrid. Desde temprano, las calles alrededor de la Catedral de San Patricio estaban adornadas con flores, cintas blancas y el murmullo incesante de los preparativos. Para cualquiera era un día de celebración. Para mí era el escenario perfecto de una demolición que llevaba meses planificando. Me vestí con un traje Armani azul marino, acompañado de un pañuelo blanco cuidadosamente doblado en el bolsillo. Cada detalle de mi apariencia estaba medido. Elegancia, sobriedad, dignidad. Quería que, cuando todo terminara, nadie pudiera decir que yo había perdido la compostura. Llegué a la catedral con 8 minutos de retraso, producto de un desvío en la Gran Vía por un accidente de tráfico. 8 minutos que, sin saberlo, sellaron el destino de mi hija. Al entrar discretamente por la puerta lateral, vi a los invitados acomodados en sus bancos, al sacerdote en pleno ritual y a Isabel Álvarez Castillo radiante en su vestido de novia, tomada de la mano de Javier Herrera Guzmán. Su sonrisa era amplia hasta que sus ojos me encontraron. En ese instante su expresión se transformó. La felicidad se borró y fue reemplazada por un desprecio frío, calculado. Isabel detuvo la ceremonia, se giró hacia mí y con una voz que resonó en cada rincón de la catedral, lanzó el insulto que cambiaría todo. ¿Cómo no? La basura humana llega tarde hasta a mi boda. Típico de ti, papá. Siempre arruinando los momentos importantes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Más de 300 miradas se clavaron en mí, algunas de horror, otras de compasión. Javier se quedó paralizado, incapaz de reaccionar. María Teresa Castillo Romero hacía gestos desesperados con las manos, implorando a Isabel que guardara silencio. Yo, sin embargo, no me alteré. Mantuve la sonrisa serena en mis labios, avancé hasta la primera fila, y cuando estuve lo suficientemente cerca, le susurré al oído con calma implacable: «Gracias, Isabel. Acabas de darme exactamente lo que necesitaba». Sin más, me di media vuelta y caminé hacia la salida, con la misma elegancia con la que había entrado. Detrás de mí quedaban los murmullos confusos de los invitados, un novio desconcertado y una hija que, sin saberlo, había activado la bomba que destruiría su mundo. Al subir a mi coche, saqué mi teléfono y marqué un número que había memorizado en silencio durante semanas. Eduardo Navarro García respondió al segundo tono. «Fernando, ¿ha llegado el momento?»
Preguntó con voz grave. Sí, contesté, mirando el reflejo de mi propio rostro en la ventana del coche. Ha llegado el momento. Inicié el protocolo. Durante los siguientes 40 minutos, mientras la ceremonia continuaba dentro de la catedral, Eduardo ejecutó la primera fase del contraataque. Destituyó a Isabel de todos sus cargos ejecutivos en Álvarez Desarrollos Inmobiliarios. Canceló sus accesos digitales a las cuentas corporativas. Activó una auditoría forense completa de todas las transacciones realizadas bajo su autorización durante los últimos 24 meses. Simultáneamente contactó al gerente principal del Banco de España, quien, al comprender la magnitud del fraude, ordenó el congelamiento inmediato de las cuentas vinculadas a Isabel y notificó a las autoridades competentes. Yo observaba la ciudad pasar por la ventanilla mientras todo aquello ocurría. Madrid seguía con su ritmo normal, ajena a que, en aquel instante, la vida de mi hija se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Mientras la boda continuaba en la Catedral de San Patricio, y los invitados alzaban copas sin saber lo que se estaba gestando tras bastidores, yo ya me encontraba en mi despacho, acompañado únicamente por el silencio y por el sonido de los hielos en mi vaso de whisky. Eran las 14:10 cuando marqué el número de Carmen Ruiz Sánchez, la investigadora forense que había reunido cada prueba de la vida doble de Isabel. Contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Carmen, ha llegado la hora», le dije sin rodeos. «Entendido, don Fernando. Procederé según lo acordado. ¿Desea que active también el paquete especial?» Me refería al dossier que contenía únicamente las pruebas de la infidelidad con Lucía Torres Navarro. Guardé silencio durante unos segundos, recordando las imágenes de Isabel entrando al hotel, abrazando a Lucía, riendo como si no tuviera nada que ocultar. «Sí», respondí finalmente. «Prepare 3 copias. Una para mi abogado, otra para la fiscalía, y una que será entregada directamente a Javier». La eficacia de Carmen era impecable. En menos de 2 horas me envió un mensaje cifrado confirmando que todo estaba listo. Las carpetas estaban selladas con fotografías impresas, transcripciones de mensajes y grabaciones de audio. Ningún juez, ningún jurado, ningún ser humano podría negar la verdad contenida allí. Mientras tanto, en el Hotel Villamagna, donde se celebraba la recepción, Isabel sonreía frente a los fotógrafos, convencida de que aquel era el día más glorioso de su vida. Yo, en cambio, sabía que era el inicio de su ruina. Alrededor de las 16:30, recibí la visita de Eduardo en mi despacho. Llevaba bajo el brazo una de las copias del dossier que Carmen le había entregado personalmente. La colocó sobre mi escritorio con un gesto solemne. «Fernando, este documento es dinamita. Contiene todo lo necesario para hundirla. ¿Estás seguro de querer exponer también la parte personal?» Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. «Eduardo, mi hija no solo me robó, engañó a su prometido, destruyó la confianza de su madre y ensució el apellido que yo construí con sangre y sudor. Si únicamente la destituyo de la empresa, podrá presentarse como víctima de un padre implacable. Pero si se conoce también su traición con Lucía, su máscara caerá frente a todos. Necesito que el mundo vea quién es realmente». Eduardo asintió con gravedad. «Entonces no habrá vuelta atrás. No la hay desde que me llamó basura humana», respondí con frialdad. Esa noche, mientras Isabel bailaba con Javier bajo las luces del salón principal, los engranajes de mi plan seguían girando sin que ella lo supiera. Los correos electrónicos preparados por Eduardo ya estaban programados para enviarse a la junta directiva de la empresa, a los socios internacionales y a ciertos periodistas de confianza. El escándalo era inevitable. Yo no estaba allí para verlo. Preferí permanecer en mi despacho observando desde la distancia, como un estratega que mueve piezas en un tablero de ajedrez. Sabía que la primera fisura aparecería pronto. Y apareció. A las 19:45 recibí un mensaje de un amigo cercano que asistía a la boda. «Fernando, algo extraño está ocurriendo. Javier acaba de salir del salón, pálido, con un sobre en la mano. Isabel lo sigue, discuten en el pasillo.
La gente empieza a murmurar. Sonreí. El sobre contenía la copia especial del dossier. Javier Herrera Guzmán acababa de descubrir que la mujer con la que se había casado esa mañana lo había traicionado durante meses. El reloj había marcado el inicio del fin de Isabel. El salón del Hotel Villamagna, iluminado por candelabros de cristal y decorado con rosas blancas, vibraba con la música de la orquesta cuando los murmullos comenzaron a propagarse como un incendio. Nadie entendía por qué Javier Herrera Guzmán, el flamante esposo, había abandonado la pista de baile con un sobre en la mano y el rostro desencajado. Los fotógrafos, siempre atentos, capturaron la escena. Javier atravesando el pasillo con pasos rápidos, seguido de cerca por Isabel, que intentaba alcanzarlo mientras le suplicaba en voz baja. Javier, espera, no es lo que piensas. Pero Javier no la escuchaba. Dentro del sobre, las imágenes hablaban más fuerte que cualquier palabra. Isabel abrazando y besando a Lucía Torres Navarro en la entrada del Hotel Westin, las transcripciones de mensajes donde planeaban sus encuentros, y las grabaciones donde Isabel se burlaba de su futuro matrimonio, describiéndolo como una fachada perfecta. El impacto fue devastador. Javier arrojó el sobre al suelo delante de varios invitados que los habían seguido con curiosidad. «Eres una mentirosa», gritó con voz quebrada. «Me casé con una traidora». Las palabras retumbaron en el pasillo. Algunos invitados cubrieron sus bocas. Otros recogieron las fotografías esparcidas en el suelo, y al reconocer a Isabel, sus expresiones se tornaron de incredulidad a repulsión. Isabel intentó recuperar la compostura. «Javier, te juro que puedo explicarlo». Pero él ya se había alejado, empujando las puertas de cristal y saliendo a la calle ante la mirada atónita de los presentes. Dentro del salón, la noticia se propagó en cuestión de minutos. Lo que debía ser una noche de celebración se convirtió en un espectáculo de murmullos, miradas acusadoras y teléfonos móviles capturando cada instante. Algunos invitados comenzaron a retirarse discretamente, temerosos de verse envueltos en un escándalo que, sin duda, ocuparía los titulares al día siguiente. Y no estaban equivocados. A las 22:00, varios periodistas ya habían recibido correos anónimos con fragmentos del dossier preparados por Eduardo Navarro García. En cuestión de horas, los principales portales digitales abrían con titulares demoledores. La heredera de Álvarez Desarrollos, señalada por fraude millonario y escándalo matrimonial. Exclusiva. Imágenes revelan la doble vida de Isabel Álvarez Castillo. Para cuando terminó la recepción, Isabel estaba completamente sola. María Teresa Castillo Romero, incapaz de sostener el peso de la vergüenza, abandonó el lugar sin siquiera dirigirle la palabra a su hija. Javier desapareció, refugiándose en casa de un amigo de confianza. Los invitados se dispersaron como hojas al viento, evitando ser fotografiados junto a la mujer en el centro del escándalo. Isabel, vestida todavía con su traje de novia, permaneció de pie en medio del salón vacío. Los reflectores que horas antes iluminaban su gloria ahora acentuaban su miseria. En mi despacho, recibí una última confirmación de Eduardo. «Fernando, la prensa ya lo tiene. La junta directiva ha sido informada. El consejo extraordinario está convocado para el lunes». Me serví otro whisky y respondí con la misma calma con la que había iniciado todo. «Perfecto. El derrumbe ha comenzado». El lunes siguiente a la boda, a las 09:00 en punto, se celebró la reunión extraordinaria del Consejo Directivo de Álvarez Desarrollos Inmobiliarios. Isabel llegó con el rostro desencajado, aún marcada por las ojeras de un fin de semana infernal. Había intentado comunicarse conmigo en múltiples ocasiones, pero todas sus llamadas terminaron en silencio. Yo no tenía nada más que decirle en privado. Todo se dirimiría en público. Cuando entró a la sala, cargando una carpeta en sus manos, esperaba al menos un resquicio de apoyo entre los miembros del consejo. Pero lo que encontró fueron rostros fríos, miradas de reproche y carpetas con el sello de investigación interna sobre cada asiento. El presidente del consejo, don Manuel Ortega Llorente, abrió la sesión con voz solemne. «Señora Álvarez Castillo,
Hemos recibido pruebas contundentes de transferencias no autorizadas, malversación de fondos y conductas que comprometen la integridad de esta compañía. Esta reunión tiene un único propósito: destituirla de todos sus cargos y transferir sus responsabilidades al fundador, don Fernando Álvarez de la Torre. Isabel intentó defenderse, desplegando papeles que apenas tenían peso frente a los documentos oficiales preparados por Eduardo Navarro García y respaldados por la auditoría de Carmen Ruiz Sánchez. «Esto es una conspiración», gritó golpeando la mesa. «Mi padre está detrás de todo esto». Pero en la pantalla, proyectadas para todos, aparecieron las pruebas. Registros bancarios, correos electrónicos, imágenes de cámaras de seguridad y hasta grabaciones de audio de sus conversaciones con Lucía. La sala permaneció en silencio mientras cada evidencia destruía cualquier intento de defensa. Finalmente, Manuel Ortega cerró la carpeta y dijo con frialdad: «Señora Álvarez Castillo, a partir de este momento queda destituida. Sus accesos digitales han sido revocados y se le prohíbe el ingreso a cualquier instalación de la empresa. La fiscalía ya ha sido notificada». Isabel, con lágrimas en los ojos, recogió sus papeles desordenados y abandonó la sala entre murmullos. Ninguno de los presentes se levantó para detenerla. Ninguno. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Al día siguiente, varios de los principales socios internacionales, entre ellos un fondo de inversión suizo y un grupo de capital catarí, emitieron comunicados oficiales desvinculándose de Isabel y respaldando a mi liderazgo. En cuestión de 48 horas, todas las puertas que ella había intentado abrir en el mundo empresarial se cerraron para siempre. La prensa no daba tregua. Cada mañana los titulares se volvían más implacables. De princesa a paria, la caída de Isabel Álvarez Castillo. Fraude, infidelidad y ruina, el legado torcido de una heredera. Finalmente, el jueves 27 de abril, recibí la confirmación de Carmen Ruiz Sánchez. La Fiscalía había abierto formalmente un proceso por fraude corporativo y enriquecimiento ilícito contra Isabel. La citación judicial estaba fechada para el mes de mayo. Mientras tanto, Javier Herrera Guzmán solicitó la anulación del matrimonio, alegando engaño y fraude afectivo. El caso fue aceptado de inmediato por el Tribunal de Familia. En apenas 5 días, la mujer que había humillado a su padre en público había perdido a su esposo, su empresa, su fortuna y su reputación. Yo observaba todo desde la distancia, sin pronunciar palabra. No necesitaba hacerlo. El peso de los hechos era suficiente. Mayo llegó con un aire áspero sobre Madrid. El día en que Isabel compareció ante la Fiscalía, las cámaras de televisión se agolpaban a las puertas del Palacio de Justicia. Ya no era la heredera sonriente de Álvarez Desarrollos Inmobiliarios, ni la joven novia vestida de blanco. Ahora era simplemente la acusada, con el rostro demacrado, vestida con un traje gris demasiado grande para su figura adelgazada, intentaba cubrirse de los flashes con un bolso de piel que, irónicamente, había comprado con dinero de las cuentas que ella misma desvió. Dentro, los fiscales leyeron los cargos con voz firme: fraude corporativo, malversación de fondos, falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito. Isabel negó una y otra vez, pero las pruebas eran tan contundentes que incluso sus propios abogados parecían resignados. La prensa transmitió cada detalle en vivo. España entera observaba cómo la hija del magnate caía desde lo más alto hasta el abismo. Los periódicos no tuvieron compasión. De heredera a delincuente, Isabel Álvarez frente a la justicia. Mientras tanto, Javier ya no formaba parte de su vida. La anulación del matrimonio había sido aceptada, y él mismo declaró en una entrevista exclusiva que había sido engañado por una mujer que solo sabía vivir de apariencias y mentiras. Lucía Torres Navarro, su amante, desapareció del mapa. Cerró su perfil profesional, abandonó Madrid y no volvió a ser vista en los círculos legales de prestigio. En cuestión de semanas, Isabel estaba completamente sola. Sus amistades de sociedad dejaron de contestarle llamadas. Su madre se refugió en la casa de una hermana en Sevilla. Y yo,
Yo nunca más la recibí bajo mi techo. Muchos me preguntaron si me arrepentía, si en las noches de soledad pensaba en mi hija y sentía remordimiento. La verdad es que sí pensé en ella, pero no con culpa, sino con una certeza helada. Yo no provoqué su caída, solo la dejé caer por el peso de sus propias decisiones. Un padre da todo por sus hijos: educación, amor, oportunidades, confianza. Pero cuando un hijo convierte ese legado en armas contra ti, entonces deja de ser herencia y se convierte en traición. Isabel eligió el camino de la codicia, de la mentira, de la manipulación. Yo solo me aseguré de que el mundo viera lo que yo había descubierto demasiado tarde. Hoy, sentado en el balcón de mi casa, con un whisky en la mano, y la ciudad extendiéndose frente a mí, no siento odio ni satisfacción, siento justicia. Y aunque la historia recordará a Isabel como la hija que traicionó a su padre, yo la recordaré como la lección más dura de mi vida, que incluso la sangre puede volverse veneno,